Y entonces, bueno, hacía un montón de calor esos días y estaba ahí durmiendo en la calle con un colchón en el suelo. Y de repente apareció el Andrés, el abogado, ahí me movía las patas. Está ahí, levántate que están los mozos, ya está viniendo la Nacional, está todo el mundo afuera, hay que empezar a sacar las cosas. Así que ahí todo el mundo, revuelo, ¿no? Todo súper tenso, la gente yendo de un lado para el otro, yendo a buscar mis cosas. Aquí mismo dentro, el día 9 de junio del 2013, hemos hecho una reunión. Nos ha prometido el alcalde Javier Trias que la gente de la nave nos van a dar sostre, trabajo y papeles. Pero hasta ahora ni papeles, ni sostre, ni trabajo. Y dicen que también nos permitieron que va a haber un desalojo digno de la nave. Pero la nave, estos días, ha habido más de 20.000 policías. Entonces, mantieron. Esta batalla está lejos de terminar. Vamos a volver a reabrir el caso de la nave. Somos las ramas de este mundo, de todos lados, raíces que se tocan. Somos la pacha, somos la fauna y la flora, y nos juntamos para cantar a cualquier hora. Fuimos silencio en el desencuentro, la circunstancia nos unió en el gueto, en el centro. Fuimos vulnerables y este es nuestro momento. En la unión está la fuerza para gritar a cielo abierto, porque creemos como creamos, y en la adversidad es donde más nos arriesgamos. Somos la legión de la inspiración, vamos a darle luz a toda nuestra creación. Y entonces empezamos a limpiar la nave. Y ese tiempo era muy bonito porque, claro, ahí vimos todos soñamos, ¿no? Con todo lo que se podía hacer en ese lugar, cómo se podía pintar, los espacios cómo se podían aprovechar. Caminábamos por todos los rincones de la nave, a ver, había espacio para elegir dónde querías vivir. Llegamos un grupete que éramos, claro, mayoría africanos, pero cuando empezamos a limpiar todo eso, éramos más o menos partes iguales cuando llegamos. Y después, cuando ya había más sitios para ponerse y tal, empezó a llegar gente y de todas maneras igual después cada uno se limpiaba su sitio de vivienda, ¿no? Estaba abandonado desde hacía tiempo. Hacía mucho tiempo que no hacían nada ahí, además que el lugar lo terminaron de usar, no sé cómo, y lo dejaron ahí. Esto eran talleres, yo creo que textiles, o entre otras cosas, pero muchos porque habían montones de maniquíes, habían muchísimas maderas de todo tipo, que también con eso fueron montando, con las mismas cosas que había ahí, se fueron montando luego las chabolas, las habitaciones, los bares. Como fue medio año, 8 meses después, ya había empezado el mundo económico de la nave, ¿no? Y todos los bares, las tiendas, porque chatarrería siempre hubo todo el tiempo. La chatarrería evidentemente la fuimos trasladando, o se fue trasladando de lugar en lugar. Pero yo no había visto que hubiese espacio para montar un barcito, ¿no? A veces me despertaba y me iba con la música intentando apagar una radio cuando me daba cuenta que yo no tenía. Era como, bueno, me voy abajo a tomarme algo, porque vivía justo arriba del bar del Yaya. Que también triunfó él porque era el bar 24 horas. El restaurante iba muy bien. Iba muy bien porque como era barato, iba muy bien porque como los platos, como lo que valía 10 euros o 15 euros fuera, yo lo vendía 3 euros. Cuando vine a la nave no estaba durmiendo a la calle, pero
estaba a punto de dormir en la calle porque como no estaba cobrando. El subsidio como me quedaba, no sé, 2 meses. Entonces, estos 2 meses es este dinero que cogí, lo invertí dentro allí la nave para hacer el restaurante esto. Compré como cafeteras y máquinas de cosas así como planchas estas. Entonces, cuando vi en Irlanda desalojó también. La mitad quedaron ahí, no lo quería sacar, ¿saben? Día y noche como trabajábamos. Y ya dentro también daba como 5 personas trabajo, 4 personas más. Vivienda estamos diciendo vivienda, pero más importante el trabajo. Porque como cuando estaba trabajando ahí, yo vivía ahí mismo, donde trabajaba. Dentro del bar como tenía como un sitio donde dormía. Y cuando me canso como voy a dormir ahí, como cuando me levanto, seguir trabajando. Y ahí empezaron a llegar, pero llegaba gente de todos lados también, porque nosotros conocíamos a europeos que andaban por ahí tirados por la calle o que venían de turismo de low cost y andaban durmiendo en parques, pues era como, bueno, pues límpiate un sitio aquí y duerme por lo menos con un techo. Pero como los chicos africanos también llevan más tiempo, tienen que trabajar, tienen que buscarse la vida, pues tienen otra organización y tienen otros objetivos. Yo creo que vivíamos todos los blancos en el mismo edificio, o casi. Todos latinoamericanos, la primera planta. Después había por otra ala, había al final como un montón de rumanos y tal. Y la segunda planta ya también eran más rollo europeos, blancos europeos. Y teníamos también al final un grupo centroamericano que también tenían su discoteca allí, en la casa, los fines de semana. Aquí es Puigcerdà, calle Puigcerdà o Munsaer. Aquí es donde nos desalojaron. Aquí también donde nacieron muchas relaciones. Los grupos, sí que había un montón de grupos africanos sobre todo. Había gente que estaban tocando djembe, había también, pues antes de todo había también los baifales, ¿sabes? Pues cada una semana también organizaban aquí lo que llaman chant, ¿no? ¿Sabes? Dar gracias a Dios. Yo estuve durmiendo y al levantarme había muchas policías ahí dentro, ¿sabes? Pidiendo papeles, ¿sabes? Para registrar y todo eso. Sí, han derrumbado todo. Hoy en día está aquí. Sí. Pero Munsaer sigue viva, de verdad. Amigo, enemigo, así hacemos unión, esta fuerza es nuestra. ¿Quién tiene la culpa? Políticos, gobiernos, nos quieren en un saco. La verdad y lo saco, cada día desalojo. Entendemos, papel no lo tengo, trabajo busco. Tradición y show, poco amo ni poco. Nickel y show, poco rata, sacao. Muy vida, el de vive, va a matar la culpa. El último tiempo en la nave fue maravilloso y asqueroso, porque también ahí vi un montón de gente llena de luz, con potencial, con ganas, con cabeza, con la mente clara, más allá de estar ahí adentro, porque también es una cosa que más pasaba el tiempo y la gente se va perdiendo ahí, entonces llega un punto también en el que como no necesitabas salir casi del espacio, podías trabajar y comer y dormir, irte de fiesta y andar en bicicleta por ahí adentro, ¿no? Entonces la gente va perdiendo un poco el objetivo, ¿no? La claridad. Estáis aquí.
Durante todo el año que yo he hecho aquí en España, yo nunca he vivido una vida como la nave. Yo he venido en la nave, me vuelve loco. He visto gente impresionante. Ahí en la nave había gente muy buenas. Había trabajadores, había gente malos. Era una casa que yo pude llamar Gablo. Gablo, lo que significa Gablo es un sitio que todos los etnias del mundo se encuentran. Hay de todo, tú puedes estar dentro de la casa 6 meses sin salir ni la puerta. Tú quieres mujeres, están dentro. Quieres bar, vivir, todo está dentro, gratis, comida, todo está dentro. Y entonces sí, había mujeres. Y habían muchas mujeres también. Lo que pasa es que yo no me di cuenta casi hasta el final, porque las mujeres nunca estaban dando vueltas por ahí. No sé, hubo un tiempo que pensaba que si éramos 200 personas éramos 12 mujeres. No. Hasta que cuando empezó a hacer el final de la nave, todo el revuelo y organizarnos y las asambleas y todo eso, empezaron a salir mujeres de todos lados y me quedé un poco loca, la verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola. Bien, bien. ¿Tú? Está muy bien. Los primeros días era un poco raro, ¿no? Extraño, porque hay de todo, ¿no? Nigeriano, Ghana y allá también hay de todo, ¿no? Pero lo que me gustó allá era, bueno, la cultura, ¿no? La música, ¿sabes? Hace mucho que no tenía eso, porque si trabajas aquí, estás en un rincón, hay mucho estrés. Y luego cuando estaba ahí en Puigcerdá, claro, había mucho movimiento. Monsaén nació ahí, claro, porque allá había el MOU, claro, la Leia, el día mismo del desalojo conocí al Sandro. Primero pregunté al Sandro, ¿quién tiene la culpa de todo eso? Sí. Y el Sandro, no sé. El MOU, y lo pregunté al MOU. Y bueno, y ya tengo la idea, pues ya podemos poner un tema, es decir, pues ya componer un tema y luego ir en la calle a preguntar a la gente quién tiene la culpa, ¿sabes?, de la situación actual. Era live, Hola, Siri. Estás perdido. Amigo, así hacemos unión, la fuerza es nuestra. ¿Quién tiene la culpa? Políticos, gobiernos, nos quieren en un saco. La verdad y lo saco, desalojo, desde luego. Papel no lo tengo, trabajo lo busco. Halisenito, boko amuni boko. Nikoli khcho, boko lak nyachako. Bunyi di daw, nyele defi fexe, wax ma kan la culpa. Culpa, kumbaam di sen baam, dëkk ci nga fe lu ñu am baadoo la fu mu jël droit de l'homme fu mu am. Sa xol li gën a jeex di baax dreams African people, real children people. Lu dul sa daal Babylone mi dox taw ba xëm fépp di waar bu amul chance bu gën a dàqanteek Soy lii di bedd mi tax na nga bàyyi man ngir sa xel la nga ci bàyyi man. Life Babylone def sa fight tegu ci yoon. xam lu baax xam lu bon. waxtu dëgg dem ñu nag ñoom ba dégg dem ñu nag ñoom ko bëgg dem in the revolution in the fight for love new test below. Gobiernos políticos, ¿Quién tiene la culpa? políticos corruptos. ¿Quién tiene la culpa? Gobiernos políticos, ¿Quién tiene la culpa? políticos corruptos. ¿Quién tiene la culpa?
trabajaba en un hotel caleña, como ayudante de cocinero, ¿sabes? Yo vine aquí año 2005. Yo vine en barco. Los barcos como pesqueros. Es ellos que me han llevado hasta Canarias. Después Canarias, coger avión ahí hasta Barcelona aquí. Entonces, dentro de 2005, 2006, hasta 2007, mi jefe me ha dicho como, yo quiero trabajar contigo, pero como quiero que me haga los papeles, porque como no quiero trabajar siempre como sin papeles. Continué a trabajar hasta 2008, se acabaron mi contrato y dice, no hay más trabajo. Así. Pero como antes de venir aquí también, no estaba sufriendo, porque estaba haciendo con mis cosas. Lo que escuchamos, lo que vemos en la tele y todo esto es como aquí, como Europa, como podemos venir, hay trabajo, no era verdad. Porque como el trabajo como lo que he hecho aquí yo, nunca he hecho como mi país. Yo para dormir en la calle como yo en mi país como nunca dormí en la calle. Pero vine aquí como 8 años, puedes decir como 4 años viví todo esto en la calle, ¿sabes? Entonces como yo, ¿qué tengo en África? Solo nombre, como mi familia y sí, pero como una persona donde trabaja, este es tu lugar. Buen día. Hola. Hola. El paciente. La dio la tres. Sí, nosotros cada día estamos intentando, porque los compatriotas están viviendo muy mal. Hay muchos también que están durmiendo a la calle. Queremos entrar dentro de la que fue nuestra casa 5 meses para ir a comer ahí. Reivindicar lo que tenemos que reivindicar dentro de nuestra casa, ¿vale? Nos han cogido 800 y pico de millas dentro del mar. Nos ha traído a la playa de Canarias, ahí que nos resolvió la Cruz Roja y la policía. Yo no hablaba nada, solo entendía unas palabras por el francés que yo aprendí. Yo he vivido unos 6 meses como enfermo en Aragón, hasta que yo encontré un cura. Este cura tiene buen corazón, soy musulmán. Hay musulmanes que estaban ahí, no me han ayudado. Un cura me lleva, yo duchaba en su ducha mismo. Comía su comida, me enseñaba el ordenador, me enseñaba español.
y me ayudas a buscar trabajo hasta donde yo he conseguido mis papeles. No se puede. A ver. Aquí. Sí. Aquí. Me gustaría y les propongo que hagamos una pieza de teatro foro. Una pieza de teatro foro, algunos ya lo saben, es presentar una pieza de teatro corta en donde hay un conflicto que no tienes una solución evidente. Hombre, ¿por qué me miras así? ¿Por qué me rees tú? ¿Por qué tú tienes casa y yo no lo tengo? ¿O por qué tienes trabajo y yo no lo tengo? ¿Por qué estás aquí? Vuélvete Vuélvete a tu país, tío. Hombre, vuélvete a tu país, Yo tío. no puedo volver a mi país, ¿por qué no vas a volver? ¿Por qué no voy a volver? Yo he venido a buscar mi vida. Pero aquí no hay vida. Aquí hay vida, hombre. ¿Me vienes a quitar el trabajo a mí también? No, yo no te voy a quitar el trabajo. Aquí más trabajo que África. Estoy aquí para trabajar y para compartir todo lo que yo, mi alma, mi corazón, mi cultura con vosotros, hombre. Mire, yo no, porque yo quiero mi cultura y tú vienes a invadirme a mí acá. Hombre, ¿qué cultura tienes tú? ¿Cómo? La cultura nuestra, la cultura de España. ¿Me lo puedes decir tú? ¿Y qué me estás queriendo decir? ¿Que soy un maleducado? No, tú no eres maleducado. Estamos comportando, estamos hablando solo. Tú eres buena, a ver. Te voy a decir lo que hay solo. ¿Qué cultura tienes tú? La cultura española, el flamenco, todas esas cosas. Mira, esto cada día siempre tú lo practicas, te vas a aburrir. Vamos a compartir. Me enseñas tu cultura, yo también te enseño el mío. ¿Y tú qué cultura tienes? Yo tengo cultura serer, yo tengo cultura yola, yo tengo cultura malaya. ¿Qué tal? No, escúchame, hombre. Mira, con esto todo, si lo hemos practicado, aquí hay mucha gente de mi país. ¿Me entiendes? Lo practicamos, lo aplicamos. Cuando lo vean en el mundo, lo puedo apreciar. Porque estamos todos lados del mundo, tío. Pénsatelo. Me parece que tú hablas mucho, ¿eh? No. Yo he venido a Europa porque yo pensaba que si llego ahí, pues aquí estará mejor por mí para arreglar mi futuro. Desde que yo he entrado aquí hace 9 años, de verdad, lo que yo estaba es la madre de mi hija en Senegal. Lo que yo tenía allí, lo que yo trabajaba ahí, lo que yo ganaba ahí, no lo tengo aquí. ¿Tú no eres de Guinea-Conakry? ¿De Senegal? Ah, bueno, de Senegal, me habla pues yo también soy de Senegal. No, ça je le sais, mais le peuple qui est né de Guinée-Conakry, c'est pas le même avec le peuple qui est né de Senegal. Mais les sons ne sont pas les mêmes. Y he encontrado con un negro, me ha dicho que tú sabes, yo lo he preguntado, aquí no hay un barrio que he encontrado muchos negros. Me ha dicho que sí, hay un casa ocupado que está ahí para adelante, coge este camino y ya verás muchos negros ahí. Y así que he venido y he entrado en la casa ocupado. Digo, joder, ¿aquí vive gente normal? No puede ser. Joder, digo, ahora yo ya entré a casa de los vampiros. Yo tenía muchísimo miedo. Lo que me había tranquilizado, cuando yo he entrado dentro, a la otra esquina, había la foto de Serigne Touba y Cheikh Rafal. Cuando yo he visto estas dos fotos, yo he entrado dentro, preguntar, había un Baifal que estaba ahí haciendo zikar, la ilaha zikar. Jamono dox dundu gi di gën a jafe ñoo bëgg dem dañu rek di ko ñafe ku ne di xool la nga jekk na nga amee gëstul sa mbokk dimbale ko tane yow roy ci mi ndeef xool xoolaat suñu jëf at yaa ngi dox jàpp ñu ngi sox nit ngi dox dëkk bëgg na yokk nguur daf ñu saabane dëkk si ñu saabane si di doom duñu benn duñu
nga ñafe li nga lekk seeni coono la ci nekk ndax fu ceeb suukar rek yalwaan sax mun na nekk waaye corruption du leer mu ñu boole di guerre ñi di xeex ñi misère ñi galère ñi am di soof def beru jéggalu waakilu lu mu yaatu gën a yokk nit la yàlla gën a fonk naka jekk ñi ngi di xel du fërëm fekk ñi ngi di gëstu bu ñu gëstu lamb dàcc jox yokku ya jox yokku moo di loolu. Tengo la música como pasión, ¿no? Desde 99 por ahí empecé. La música lo hacía mientras estudiaba, sí. En aquella época yo hacía secundario y continué mi camino, es decir, ir a buscar un trabajo, claro, dejar de los estudios, pero la música no lo puedo dejar porque es lo que te sigue. He ido en Gabón a trabajar, sí, sí, en el mar como marinero, ¿sabes? Como marinero en barcos industriales. Pero también, después de trabajar, la noche me ponía a escribir mis textos. Hasta hoy en día lo tengo aquí. En 2006 decidí, ¿sabes?, dejar el trabajo para mirar la aventura en Europa. Sí, sí. Y claro, he entrado en Europa, he estado, claro, en Cataluña, siempre en Cataluña. ¿Cómo has llegado aquí? Bueno, claro, como yo soy un marinero, pero cuando entré justo yo pensaba, bueno, es lo que tenemos, ¿no? El sueño africano, de aquí el dinero es fácil de ganar y no es así. Trabajé ahí como marinero para sacar el papel, pero últimamente también con la crisis, el jefe no pagaba. Monsayo Sol, Viesco, malandro, ¿cuántos años nos han estado engañando? Monsayo Sol, Viesco, malandro, ¿cuántos años nos han estado engañando? No tengo nada que celebrar. Primo, I don't give a fuck. No tengo nada que celebrar. Primo, no tengo nada que celebrar. Como el ayuntamiento nos quitaron allí diciéndonos también, pues cuando salimos allí ellos nos darán alojamiento. Hemos tenido como alojamiento algunos, no todos. Dentro de este alojamiento también como algunos llevan solamente 2, 3 meses, otros un mes, se lo han sacado. Entonces como están a la calle, como algunos como se han vuelto a ir a ocupar. Algunos todavía no. Como yo mismo estoy ahí en hostal todavía como levantando ahí. El día de entrar allí me han dicho como allí no quieren visitar. ¿Sí? No, como estoy aquí, como estamos haciendo una entrevista. Yo mismo tengo mucha prisa para salir de este albergue porque como estoy viviendo allí mejor que a la calle. Sí. Ahí mejor que la calle, pero como no es un sitio que me gusta. Yo me da vergüenza porque como estoy sano, no estoy enfermo, como estoy capaz de trabajar, yo no tengo que depender como para que me ayude. Hola. Oye, ¿no puedo hacer este favor? Somos una familia muy pobre y de verdad, mujer, tú eres buena persona. Me parece que nos puede ayudar. Mira, ahora no hay trabajo, hay mucha crisis. Yo viste que tú, ya lo sé. Tú vives con tu hija, con tu madre solo en la casa. Eres rica. ¿Nos puede hacer un favor? Yo te estoy diciendo que ahora mismo te quedan 2 días para al final acabar
tienes tiempo de buscar otra cosa y además, mientras tanto, me puedes pagar este mes. Mira, escúchame, tú estás muy guapa, ¿eh? ¿Por qué no vamos a hacer alguna cosa? Vamos a hacer alguna cosa. Me parece que tu marido Kaki, dama jaay cigarette détail. Benn cigarette ñaata. Waaw. Non? Benn cigarette ñaata. Ah, on da ngay jaay léegi am nga cigarette détail. 25. Am nga léegi. Xam ngeen man bu nekkoon ci naabi bi xam ngeen ko. Xam nga ko ponkal bi. Yo tengo aquí eso. Este es mi maleta. Este maleta negro blanco tiene ropas de valor para llevarla a mi país. Mi guitarra. En el espacio de inmigrante, yo vivo ahí, yo tengo mi vivienda ahí, hay muchas actividades. Pero yo lo aguanto. Yo vivo ahí, yo no pago nada. Me viene muy barato, pero también no es que vida yo lo quiero. Yo para estar muy bien necesito pagar una casa, lo que es mío. Tener un buen trabajo, pagando mi casa, pagando todo lo que quieren los españoles. Jikko yu rafet yi ñu ràññee woon dafa mel ni dañu bàyyi suñu yoon bëgg askanoo lu ñu moomutoon dëgg xam sa bopp mën ñu wax la ki nga doon africain et fier de ce que nous sommes. Je suis seul de défi, dans mon tour qu'ils ont mon âme, peut pas mettre en l'ombre. Oh. He venido aquí a vivir gracias a un amigo que se llama Cher. Nos hemos conocido aquí mismo en Besos de Mar, a la chatarrería. Le he explicado mi problema de que pues, estaba buscando una habitación, claro, para poder estar y trabajar, ¿no? Porque estuve viviendo en Peraltares, en, digamos, un hostal. Y al hablarlo al chef, pues me ha dicho, bueno, pues, porque ya tengo ahí una habitación, porque ya podemos compartirlo, pero ya hablaré con la dueña. Así habló con la dueña y suerte, he tenido suerte y hace 2 meses, claro, 2 meses y medio que estoy viviendo aquí. Estoy muy bien, tranquilo aquí, sobre todo mi música, claro, me permite, ¿sabes? Siempre, ¿sabes? Estar grabando, haciendo cosas, ¿no? Crear cosas nuevas. Tija. Mami wata. Maa jaay café Touba. Kati. Waaw. Café Touba laay jaay. Anam. Pëndax. Pëndax. Mu ngi nii nañ ma ko saafal bu neex sax. Si la am naa café Touba. Nos han desalojado, pero también seguimos vivos. ¿Sabes? Seguimos haciendo proyectos, seguimos también relacionarnos, ¿sabes? Para poder tirar adelante. Cuesta hoy en día, ¿sabes? Encontrar un jefe que te haga un contrato de trabajo para poder trabajar. Lo único que podemos tener es ser tu propio emprendedor. Han podido, ¿sabes? Hacer un colectivo que se llama Calafrica, que es una cooperativa, y el colectivo empezó aquí mismo. Estoy muy emocionado, como lo que te he dicho en principio. Esta lucha no es lucha mía, solo no es lucha de una persona solamente concreto, como es lucha de todo el mundo. Amigo. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Si hace 20 años que nos vemos, ¿eh? Mucho tiempo, hermano. ¿Y vosotros qué buscáis aquí? ¡Ayuda! No. Fii moom mënu leen fi fanaan moom. Fii! Non! Fii mënu leen fi fanaan. Fii la tuuti laa fi am. Pero déjanos dormir en el balcón.
Fii Espagne amul dimbale. Aquí hay mucho crisis. Yo no te puedo ayudar para nada. Merci, copain. Merci. D'accord. Ciao, ciao. Ciao. Porque yo tengo muchos proyectos en mi país. Yo no he venido aquí en Europa para morir aquí. Si yo tengo piedras, me voy a volver a África. Yo tengo mucho trabajo allí. Y eso siempre es mi experiencia. Yo, hasta si yo me caso aquí, mi mujer va a ir a África. Sueño también tener pues una buena casa, digamos una casa, pero no también las casas, los pisos, ¿no? Me gustaría tener una casa pues muy simple y ya. Knock, 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 bye bye, singing my bye bye, singing my bye bye. I will run away to the state. Haile Selassie was a white man. Like we did to Jesus Christ, by the words of the Romans. I will run away to the state. Haile Selassie was a white man. Like we did to Jesus Christ, by the works of the Romans. My children must know the truth, oh yeah. Cause the boy will, I know shall lead us through. Oh God, let the black we're the king of kings. Vamos luego, ¿no? Arriba. Para ahí. Hay que gastarse la pasta. Every day we Africlando, Africlando. Every day we Africlando, Africlando, Africlando in the ghetto, Africlando in the ghetto. We can't even have no food to eat, no place to sleep. We can't even have no food to eat, no place to be. We can't even have no food to eat, no place to see. We can't even have no food to eat, no place to go. No matter what they say, no matter what they do, they only wanna do what they wanna do. My mother and father are waiting for me. My brothers and sisters are waiting for me. So what I should do now, when Babylon is falling down? Babylon falling down. No, oh no. Gobiernos políticos. ¿Quién tiene la culpa? Políticos corruptos. ¿Quién tiene la culpa? Gobiernos políticos. ¿Quién tiene la culpa?